Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Estamos nuevamente en este espacio, Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto saludarles, amigos oyentes y televidentes, en este segmento donde conversamos la trayectoria, la construcción de vida de personajes que ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación en general, pero particularmente en la radio. Para nosotros en este día es un honor entrevistar a una de las periodistas y comunicadoras del país más conocidas y queridas. Se trata de Carmen Pereira Sotomayor, más conocida como Carmita Pereira. Carmita, muy buenas noches. Es un gusto tenerte aquí en Voces de la Radio para conocer esta afición, esta vocación que tienes tú hacia el periodismo, hacia la comunicación, donde siempre muestras tu calidad humana. Carmita, cuéntanos cómo inició este amor, este afecto hacia la comunicación. Querida Ilianita, primero, buenas noches a toda esa maravillosa audiencia de este maravilloso programa Voces de la Radio. Felicitaciones por esta gran iniciativa tuya y esta apertura tuya. Gracias por esta gentil invitación hacia mi persona para esta entrevista. Muchísimas gracias. De corazón, queda grabado en mi corazón. Y por esa, que es resultado de ese afecto y de esa también experiencia maravillosa que juntas tuvimos en la Radio Francisco Estéreo, donde hicimos una gran época de oro de radio, porque tuvimos la bendición de Dios de hacer un trabajo arduo, esforzado, pero con valentía, pero también con la verdad, con la contextualización que se requiere, con la investigación que se requiere. No, por lo que estuvimos entre los primeros lugares de rating, y eso me alegra bastantísimo de compartir contigo, porque tú fuiste uno de esos pilares y baluartes de esa maravillosa época de oro de la radio, en la Radio Francisco Estéreo. Así que por eso me alegro estar aquí contigo, Ilianita. Y contestando tu pregunta, te comentaré que seguramente fue porque mi papito y mi mamita, que son mis héroes y mis guiadores después de Dios, y mis luz en todo lo que he hecho, ellos fueron muy aficionados a la política. Mi mami maestra, mi papi graduado de contador público, y entonces cuando había campañas políticas, ellos estaban, mi mami por un candidato y mi papi por otro candidato. Además eran contrarios, ¿no? Pero se llevaban muy bien. Y me hicieron partícipe de todo esto. Y seguramente en alguno de esos momentos escuché hablar del periodismo, escuché algún diálogo, me imagino, porque recuerdo que a la edad de 6 años, viviendo en la provincia de Loja, de donde nosotros somos, yo le dije a mi papi y a mi mami, yo quiero ser periodista. Y sabes que a partir de ese momento, mi papi y mi mami decidieron que debo ser periodista. Y en aquel momento, chiquitica, ellos solo dijeron, en Loja no hay periodismo, tenemos que irnos a Quito. Todavía ni comenzaba la escuela, pero ellos ya pensaron en venir a Quito para que yo estudie periodismo. Por ahí comenzó mi amor a la profesión, al periodismo, a la radio, a la prensa escrita, a la televisión, a la comunicación institucional, políticas de comunicación. Como yo digo, Dios me ha bendecido con la formación profesional primero, con las ganas de hacerlo, y también con el aprendizaje y trabajar con personajes tan importantes, compañeros que ahora están en posiciones muy relevantes, en su momento, como tú mismo, Ilianita, como el doctor Carlos Bracho, que me dio la oportunidad en primer lugar en Radiovisión, para que haga yo el noticiero de la mañana, donde increíblemente, antes de que la Radiovisión cambiara de dueños y pasara a ser lo que ahora es Radiovisión, me tocaba a mí conducir el noticiero de la mañana, y tenía que madrugar todos los días. Entonces, esa fue también una muy interesante época en Radiovisión. Luego incursioné en otras actividades periodísticas, como son la prensa escrita, y más tarde
volví después de hacer comunicación institucional, volví de nuevo a hacer la radio, que siempre me encantó, que yo creo que es algo maravilloso porque tienes la oportunidad de hacer un periodismo vivo, porque tienes la oportunidad de recibir el pensamiento de las personas. Tú te recordarás, Ilianita, que en nuestro programa de radio, Vial Noticias, teníamos una sección que estabas tú, que estaba nuestro gran amigo Ricardo, recordarás, donde permitíamos que las personas llamen, expresen su opinión sin cortarles nunca sus opiniones, para sentir qué es lo que ellos estaban pensando, qué es lo que ellos necesitaban y sintonizarnos, porque considero que el hecho de que estés del lado de acá del micrófono no significa que tú no tomes en cuenta los intereses, las necesidades, las angustias y las esperanzas de aquellos que son nuestra audiencia que están al otro lado. Entonces, si nosotros no sintonizamos con ellos, no vas a llegar muy lejos tampoco. Y ese fue el gran éxito de nuestro informativo, querida Ilianita, donde no, insisto, tú fuiste a baluarte, fue habernos sintonizado con toda esa queridísima audiencia que fue maravillosa y que fue abundante. Carmita, ahí ese noticiero lo dirigiste tú con mucha soltura, con ese trabajo en equipo que te gustaba hacer. Yo siempre recuerdo, después de haber trabajado en Ecuashiri Diario Expreso, tuve el gusto y el honor de trabajar contigo en Radio Francisco Estéreo, eso ya en el año 1993. Y 94. 1994. Y ahí estuvieron maravillosos compañeros como Javier Basantes, que ahora es uno de los editores generales del diario El Comercio, donde ha hecho radio también. Y yo recuerdo que llegó muy temprano en la mañana su mamá, que se llamaba Evita, que en paz descanse también, la perdió no hace mucho tiempo. Y llegó un día, porque es una cordial amiga de mi mami, Evita, y por tanto nuestra, y me dijo: Carmita, aquí lo traigo a mi hijo, que entró a estudiar periodismo. Tú enséñale todo lo que tú sabes, te doy toda la autoridad para que le llames la atención en todo lo que no haga bien, en todo lo que tú creas que no hace bien las cosas. Llámele la atención, dice, así que te doy toda la autoridad y te lo dejo aquí. Y me lo dejó en una mañana. Pero fue maravilloso porque hizo un trabajo espectacular, como lo hizo Ricardo Alzatuña, como lo hizo Javier, como lo hizo Tamara. Tamara Maldonado, Rommel Basantes, que también llegó a una posición relevante en Gamavisión. Entonces, el mismo Roque Rivas, ¿te recuerdas de él? No sé si te recuerdas. Claro, entonces, del diario La Hora. También estuvo Washington Yepes. Entonces, sí fue un interesante y muy productivo tiempo, y la ventaja fue que al sintonizar el informativo nuestro con las necesidades de la población, con las necesidades de la audiencia, con las expectativas de la audiencia, con el contexto en el que estábamos cada día, histórico, económico, político, social, de la comunidad, que es parte fundamental. Nuestras entrevistas, porque por ahí desfilaron desde las personas más aparentemente sencillas, como un líder barrial, como un líder comunitario, un líder empresarial, pasaron hasta un ministro de Estado, jefes de Estado, autoridades eclesiásticas, en general todos los que podían generar opiniones. Era tan trascendental lo que se desarrollaba en base a la investigación, en base a hechos concretos con los que contábamos, que nuestras entrevistas eran inmediatamente noticias y generaban impacto y eran publicadas en los diarios El Universo, en el diario La Hora o en el diario Expreso, en algunos diarios del país.
Entonces, ese fue el gran impacto que nuestro informativo generó en ese momento y tú fuiste parte de ello, insisto, mi querida Ilianita. No, muchas gracias, Angélica. Pero también es necesario ahora destacar tu trayectoria, destacar esos años que tú has dedicado a estos medios de comunicación, como son radio, prensa, televisión y la comunicación institucional. Pero me quedó una duda con respecto a cuando tú eras niña y tenías 6 años y les dijiste a tus padres que querías ser periodista. ¿Cómo ellos tomaron o qué emisora era la que tú sintonizabas o sintonizaban tus padres para que haya quedado en tu mente y en tu corazón seguir esta noble profesión? Bueno, verás, mi madre era en ese momento en el que yo dije quiero ser periodista, estuvimos en Loja visitando la ciudad de Loja, porque yo nací en Catacacha, Cantopaltas. Mi madre era profesora en una parroquia, porque mi mami fue profesora unidocente rural, daba de primero a- hasta el grado que sea. Tanto que fue mi maestra de primero a cuarto grado. Era una maravillosa maestra, mi mamita, ¿ya? Y también en esa oportunidad llegó al sector Jaime Galarza Zavala, escritor conocido, famoso, Fue porque es ministro. casado, sí, claro, y casado con una pariente de mi padre, y entonces llegó a la hacienda de su suegra, que a su vez era tía de mi papito, de mi padre, ¿no? Entonces, por alguna circunstancia por ahí, te imaginas, él ya era todo un señor y que llegó en algún momento, creo que llegó porque de lo que escuché era como perseguido en ese momento, ¿no? Entonces fue como a esconderse un poco. Pero tertulias. Y a mí me hacían participar de todas las tertulias mi padre y mi madre. Entonces, al participar de esta tertulia en la casa de esta tía, y él ahí presente y es un doctor en todo lo que él sabe, todo lo que él hace y todo lo que él conversaba. Entonces, de repente sintonizaron una radio de Loja, que eran las radios de banda ancha en esa entonces, ¿no? Y era una radio Centinela del Sur, de Loja, ¿ya? Y ahí es cuando yo dije, quiero ser periodista y no sé qué circunstancias o qué cosas en mi cabeza pasaron que escuchándole a Jaime Galarza Zavala en la casa de esta tía de mi padre, en esta reunión, yo uní todo eso y lo dije libre y espontáneamente. Luego mis padres, con el transcurso del tiempo, sí se vinieron, no, bueno, se vino primero mi padre a Quito, él vino acá y con él vinimos unos 3 o 4 hermanos, cuidados por mi tía, una hermana menor de mi mami, porque mi mami todavía no terminaba clases. En definitiva, todos venimos a Quito y aquí desarrollamos nuestra vida y cuando ya ingresé al colegio, yo seguí con mi padre y mi abuelo se llama Job Pereira, era un asiduo oyente de Radio Nacional. Entonces, Radio Nacional en aquel tiempo era de gran impacto a nivel nacional. Y mi abuelito la escuchaba mucho porque a través de la Radio Nacional escuchaba las intervenciones de todos los congresistas. Y a mi abuelito le gustaba estar al día de todo lo que ocurría en el Congreso. Entonces él siempre sintonizaba en su radio al Congreso. Y esa fue otra de las cosas que a mí me impactó y me influenció, así como la participación en la actividad política de mi papito y mi mamita para hacer campañas, para ir a pegar los carteles y ese tipo de cosas. Entonces por una parte fue la Radio Centinela del Sur, por otra parte fue la Radio Nacional, que era de sintonía nacional en ese entonces, y que a mí sí me causa un poco de, ¿cómo te digo?, de añoranza, que Radio Nacional no tome el rol, el posicionamiento que en su momento tuvo a nivel nacional y que era de tanto impacto y de tan buena información, además con excelentes programas informativos, pero también con grandes talk shows, con radioteatro, con todo ese tipo de actividades que a mí me impactaron mucho. Otra radio que me impactó allá, que llegaba también a través de banda ancha, era Radio Espejo.
Nacional Espejo. Radio Nacional Espejo, que también se la escuchaba mucho. Y mi papito le encantaba escuchar Porfirio Cadena. El Ojo de Vidrio. El Ojo de Vidrio, El Gato. Miau, miau, el gato, Matsuman, me acuerdo. Y yo con él me quedaba hasta la madrugada escuchando así acurrucado de él y escuchaba, porque a mi papi le encantaba escuchar. Y eso se escuchaba allá. Entonces, mira las radios, el impacto que causaban. Y ahora, yo sé que hay radios que manifiestan ser de carácter nacional, pero si no tienen repetidoras, realmente no llegan a los sectores más recónditos del país. Radio Nacional Espejo, esas llegaban a todos los rincones del país. Son las radios que realmente a mí me cautivaron y un poco yo decía, el gato, los Himalayas, qué lindo sería ir a conocer todos esos sectores y Dios me dio la bendición de ir a conocer toda la China, la verdad. Entonces, un poco mira cómo el mundo Dios te va conociendo tus sueños y te los va generando y te los va otorgando. Y como mujer de fe que soy, porque sí soy una mujer de fe absoluta, mujer cristiana, yo creo que uno debe exponerle los sueños de uno a Dios y actuar conforme a esos sueños y hablar conforme a esos sueños y hacerlos realidad. Así que esas radios me impactaron. Luego venimos a Quito, luego después de estar en la escuela Ciudad de Cuenca, donde terminé la primaria, porque yo vine acá atrasado un trimestre, a 5º grado, pero gracias a Dios, como siempre me gustó estudiar bastante, fui la mejor alumna de 5º y 6º grado, luego también terminé con las mejores notas en el colegio. Estudié en la Providencia, un colegio de monjitas católico, maravilloso colegio. Amo a las religiosas de la Providencia y la Inmaculada, a Sor Susana Aguinaga Zumárraga, a Sor Alexis. Sor Susana era profesora también de la Católica, de la Facultad de... Sí, efectivamente. Ella para mí fue después de mis padres, ella fue como te digo, mi moldeadora, la que descubrió ya en el colegio hacia dónde yo quería llegar, que quería ser periodista, y como ella era mi maestra de literatura, me motivaba, me incentivaba. Ella dirigía la revista del colegio, el periódico mural del colegio, estaba al frente del teatro del colegio. Entonces, Carmen, al teatro, escribe en la revista, escribe en el periódico mural. Entonces, mira, ella descubrió esa vocación mía, y ella me impulsó y me motivó y me llevó adelante y me decía, tú puedes, vamos a escribir esto, vamos a acompañarnos. Y yo era parte del consejo editor de ahí de la revista del colegio, donde me tocaba hacer poemas a la Virgen, escribir cositas pequeñas de las fotografías, pero lo hacía. Entonces, yo le guardo y que sea esto una gran oportunidad y ojalá lo escuche Sor Susana Aguinaga Zumárraga. Fue uno de mis puntales en mi formación, de mis mentoras en mi formación periodística, porque descubrió mis talentos y mientras estuve en el colegio, haz teatro, hago teatro. Tienes que hacer esto y tú eres la mejor para hacer exposiciones. Entonces yo iba adelante en las exposiciones. Me motivó de tal manera que cuando yo fui a la universidad estaba absolutamente motivada al periodismo y amaba mi profesión, sin todavía conocerla ni vivirla. Imagínate cuando ya la viví. Sigo amándola. Claro que sí. Carmita, ya estuviste en el colegio gracias a este personaje, porque es muy, muy respetado por todos los estudiantes que han pasado por la Universidad Católica. Fue su profesora, fue profesora de mi hijo Andrés también, fue profesora también de mi hija Salomé, pero en la Providencia. Entonces, yo sí tengo mucho afecto, mucho cariño por quien a ti también te ayudó en la época estudiantil.
Carmita, pero tú de ahí ya saliste del colegio y fuiste a la Escuela de Ciencias de la Información en la Es que Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo fue este acercamiento, este ir escalando a los sueños que tú tenías como periodista, que querías ser comunicadora? ¿Quiénes fueron tus compañeros? ¿Quiénes hasta ahora están en los medios de comunicación y también brindaron su aporte a la construcción de la comunicación ecuatoriana? ahí, como una joven de aquellos tiempos todavía todavía me faltaba, y eso que Sor Susana me ayudó a deshacerme de muchas timideces que yo tenía. Todavía en la universidad tenía ciertos recelos. Imagínate que fue mi papi quien me acompañó y me matriculó en la escuela de periodismo a primer año, ¿ya? Entonces, son cosas y mi papi nunca jamás se le ocurrió decirme, no, estudia esta otra cosa. Siempre fue maravilloso con mi madre al respetar y apoyarme en lo que yo quería hacer, tanto que se vinieron a vivir a Quito, imagínate, ya. Y aquí hemos desarrollado con la bendición de Dios bien toda nuestra vida, pero bueno, voy a la universidad y es un momento maravilloso porque cuando yo me gradué del colegio todavía yo no cumplía los 18 años de edad, ¿no? Y Sor Susana, mi maestra, mi mentora, pasó de rectora del Colegio La Inmaculada. Y un día de repente toca mi puerta en la casa y me dice, tú eres la mejor egresada del colegio, tú eres la mejor en literatura, tú eres la mejor en historia, tú eres la mejor en geografía, vas a estudiar periodismo, ya entraste a la universidad, ahora tú tienes que venir a dar clases en el colegio y a formar el club de periodismo del Colegio La Inmaculada. Ella fue mi mentora, la que abrió las puertas en mi desarrollo profesional también. La quiero muchísimo porque es una mujer increíble, una formadora increíble, cómo me cultivó en los temas de literatura, en los temas de filosofía, y me llevó al Colegio La Inmaculada y depositó toda su fe, toda su confianza en una chica como yo, que todavía no cumplía los 18 años de edad. Entonces, eso es maravilloso porque tener un mentor que confía en ti cuando eres joven es maravilloso porque entonces tú das toda tu creatividad y pones todo, y conocer es más fácil, aprender es más fácil, porque entonces comienzas a crear. Entonces fui a crear y fui creando el colegio, el Club de Periodismo, donde hicimos un programa de televisión en Teleamazonas, que en ese entonces era más fácil, otro en Ecuavisa, con Jorge Saldumbide, que fue el otro mentor mío que me enseñó a hacer guiones de televisión, porque él estaba de director de programación en ese momento. En Teleamazonas no recuerdo exactamente quién estuvo, pero también fue ahí, me ayudaron. Otro mentor mío fue en la editorial justo del convento San Francisco, donde luego fuimos a trabajar en la radio Francisco Estéreo y Leonita, porque la revista del Colegio La Inmaculada, que fue uno de los productos del Club de Periodismo, la hicimos justo en la editorial Fray Jodoco Rique, que era de ahí, de los franciscanos. Ellos me enseñaron cómo diagramar, ellos me enseñaron cómo hacer todo ese tipo de cosas. Mire que yo en lo largo de mi vida he ido teniendo diferentes mentores, diferentes maestros en la vida práctica. Y cuando ya ingresé a la escuela de periodismo, que fue maravilloso, tuve compañeros maravillosos como Néstor Arboleda, que llegó a ser presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha de la Federación Nacional, como Osvaldo Redrobán, como Mercedes Maclif, como María Pacheco, como Mariana Cortázar, como, bueno, bastantes, Cecilia Barba, Cecilia Barba, que es una maravillosa periodista. Tuve una compañera que se llamaba, pues, porque también falleció, Jorge, pero bueno, él falleció, así que tuvo una serie de complicaciones. Gustavo Martínez, y tuve algunas compañeras realmente, Rosa Rodríguez, todos ellos muy
Florencia Paz, que inclusive fue reina de la universidad. En alguna fotografía que te envié, Carlos Valladares, que también está ahí, que en alguna fotografía que tú tuviste a bien pedirme, estoy justo con el grupo de mis compañeros de la universidad que había Sí, le enviado, vi, sí. sí, Carmita, Sí, sí le vi. Ahí estaba también Osvaldo Redrobán, sí, está sí, Mercedes MacLeod, Mercedes Baclif. que son Sí, los esposos dos se los dos. casaron, fuimos compañeros en la universidad. La Carlos Valladares también, la Teresita Herrera también fue compañera, la Lolita Gallegos también fue mi compañera, que la quiero muchísimo también, sí. Fue una promoción realmente maravillosa, donde desarrollamos bastantes actividades, donde inclusive tuvimos la presidencia de la Ciudad Escuela. ¿Y sabes qué fue lo interesante? Que cuando estuvimos en primer año, Carlos Rodríguez Santander, otro maestro, junto con el marido de Marita Pacheco, eh, y algunos otros Carlos Rodríguez Santander era hermano de José. Carlos Rodríguez Santander, Carlos, El, dueño el de hermano Radio Éxito, dueño de era el Radio dueño. Éxito, era el dueño de Radio Éxito. Ya. La Radio Éxito estaba en la Plaza Grande, entonces fue a primer año y eran las elecciones de alcaldes, ¿ya? Donde se postulaba Sixto Durán Ballén para la alcaldía de Quito, era uno de los candidatos. Y fue a la escuela de periodismo de curso en curso. Nosotros éramos bastantes porque fue el primer año en el que luego de una serie de luchas de la universidad se dio el ingreso sin exámenes de ingreso, ¿ya? Entonces fueron compañeros de otras edades más grandes, un bonito grupo, ¿ya? Y bueno, y fueron al curso y dijo, de este curso, ¿quién quisiera anotarse para ir a trabajar un día transmitiendo en vivo y en directo todo lo que ocurre a través de la radio en este día de elecciones? Porque, y yo les voy a dar una leve, lo que ahora conocemos, inducción, ¿no? Pero dijo una preparación de lo que tendrían que hacer y les voy a pagar ese día por el trabajo que van a realizar. En mi curso, te digo, éramos bastantísimos, bastantes. Y yo me acuerdo que tímidamente alcé la mano y dije, yo. Y cuando regreso a ver, era la única Solo tú fuiste. de mi curso, porque fueron de otros cursos también. Entonces, y efectivamente, trabajé ese día, me tocó cubrir la parte del sur de la Magdalena, de la Villa Flora. Ahí no habían los celulares que ahora tenemos, los satelitales, no había internet, no había nada de eso. Había un teléfono a duras penas en una tienda. Entonces, ¿cuál era nuestra misión? Si los candidatos iban, teníamos que entrevistar, los que iban a concejales, a alcaldes, teníamos que entrevistarlos. Y para esto ya acordamos que la radio le pagaba al teléfono de la tienda de una esquina para que yo a través de ese teléfono pueda transmitir las novedades que ocurrían alrededor de las elecciones, en el marco de las elecciones o las entrevistas con los candidatos. Dos hechos que me parecieron que son simpáticos y que siempre los recuerdo con mucho cariño. Es el hecho de que ya una vez contratada esa radio fue una ahí en la Magdalena y otra como por cerca de la Villa Flora. En total eran 2 teléfonos, ¿no? Que luego finalmente dijeron, no, nosotros felices de que venga a hacer las entrevistas desde nuestra tienda, ¿no? Que eran unas tiendas un poquito grandes para que tengan teléfono en ese momento. Y recuerdo que alguien me dijo que el candidato Sixto Durán Ballén había llegado al barrio al día de las elecciones a hacer algo y que estaba como a unas 3 cuadras, 4 de la tienda donde yo tenía que hacer la entrevista a través del teléfono. Literal, yo fui al lugar donde estaba el arquitecto Sixto Durán Ballén. Todo eso tú haces cuando eres entusiasta, cuando estás creativa, cuando estás entrando, cuando dices, no, yo puedo, yo tengo que hacer. Lo que te falta de conocimiento te sobra como te digo, de entusiasmo, de energía, ¿no? Entonces fui de la mano, lo agarré al arquitecto Sixto Durán Ballén, tengo que hacerle una entrevista y de la mano lo traje hasta la tienda.
y lo entrevisté. Y no tenía mucha apertura, él era Sí, muy sociable. absolutamente. Sí. Entonces, ese fue un hecho. Luego entrevisté a otros candidatos a concejales y tal. Luego te estoy contando la época que estaba en primer año, ¿no? Imagínate que yo usaba mocasines. En ese entonces estaban de moda los mocasines y los usaba con una media flapper bien bonita, con unas, claro, habían unas minis, ¿no? Pero, y de repente hubo un accidente de tránsito, entonces yo tenía que reportar también eso. Y digo, y ya comento que hubo el accidente de tránsito, y digo, y el accidentado quedó horriblemente muerto. Dijiste tú. ¿Y qué te dijeron en la radio? Cuéntame. Pero te dijeron que soy la reportera estrella, entonces en lugar de desanimarme, me animaron más. Porque son las cosas que cuando tú, lastimosamente yo veo que ahora en las redes sociales no hay una forma de construir este tipo de cosas que antes las vivíamos, ¿ya? Las redes sociales son buenísimas, pero este tipo de realidades, de afectos, de evidencias, es como que se han perdido. Yo leí el hecho de un muchacho reportero nuevo, me parece que es de Coavisa, del Amazonas, de algunos canales, que también tuvo alguna equivocación así como la mía. Y es una persona que está comenzando a trabajar, que tuvo algún error así de estos garrafales que en el fervor de la transmisión, cuando estás comenzando, pues se te van este tipo de cosas, ¿no? Y vi que en las redes sociales le decían que vaya a aprender, que vaya a esto, que vaya, o sea, por favor, seamos un poco, pongámonos en el lugar de la otra persona, como hicieron conmigo, y en lugar de criticarme y de luego decirme, y claro, todo el mundo reportero estrella, y entonces me dijeron, les digo, ¿y por qué me llaman? Dicen por esto. Pero en lugar de hacerme sentir mal, me hicieron sentir súper. Entonces me dijeron, tú vas a ser la mejor reportera, la mejor periodista, porque has hecho el mejor trabajo en este día. Eso es lo que tenemos que hacer con las personas. Apoyar. Apoyar, construir. O sea, en mi vida profesional, Ileanita, a lo largo de mi vida profesional, he ido teniendo cada maestro, cada mentor, en mis diferentes especialidades profesionales que he desarrollado en la radio, como te estoy contando. Y me estoy refiriendo en el caso de Radiovisión al doctor Carlos Bracho, que ahora es médico. Ahora hablemos, Carmita, sobre ese paso que tú tuviste por Radiovisión. Ahí era en AM, en amplitud modulada. ¿Cómo fue este inicio? ¿Tú estabas conduciendo? ¿Tú realizabas el trabajo? ¿Cómo fue este ingreso a Radiovisión? Es de la época antes de cómo está actualmente Radiovisión, ¿no es cierto? Sí, estaba en San Blas en ese entonces, la Radiovisión. Quedaba en San Blas y estoy haciendo memoria sobre el marido de mi amiga Carmen, periodista que falleció lastimosamente, Ricardo Eduardo. Bueno, que por medio de Carmencita, mi amiga, nos conocimos con él y entonces él ya estaba trabajando para Radiovisión y con el doctor, en ese entonces, periodista que iba a estudiar medicina, Carlos Bracho, que luego se hizo médico, ¿ya? Uh-huh. Y que su tío era el dueño de la radio, ¿no? Uh-huh. Así que Edmundo se llamaba. Edmundo, por alguna circunstancia, iba a hacer otros trabajos, iba a hacer alguna cuestión, y temporalmente, o él iba a dirigir otros programas en la misma radio. Alguna de esas circunstancias ocurrió, pero él tuvo a bien invitarme, presentarme con el doctor Bracho, para que fuera yo quien hiciera la conducción del noticiero. Y yo le digo, mira, voy a aprenderte. No, tú puedes, tú lo vas a hacer muy bien. Por eso te digo, siempre a lo largo de mi vida he tenido mentores maravillosos,
decirme, tú puedes, tú puedes. Y yo he dicho, bueno, ok, ya, ahí vamos. Entonces me ha tocado madrugar todos los días, yo me levantaba, me acostaba tarde, bien tarde. Eso sí, parte de mi vida profesional y de mi ejercicio profesional ha sido hacer un intenso ejercicio de lectura, un intenso ejercicio de investigación. Ahora soy buenísima investigadora a través de las redes sociales y de Google. Me gusta mucho la investigación. La verdad es, creo que a lo largo de mi vida he dormido entre 4 y 5 horas. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado estar haciendo cosas periodísticas, aunque no esté en el pleno ejercicio, pero siempre me he estado haciendo, revisando, viendo qué pasa, cuidando de todos los detalles. Y en ese entonces, pues, yo ya comencé a acostarme tarde y a madrugar porque tenía que estar por lo menos una media hora antes de las 6 de la mañana. Y teníamos, en ese entonces, mi participación periodística era, Edmundo hacía las entrevistas, yo todavía no entraba a las entrevistas, yo hacía la lectura de las noticias con algún ingrediente de comentario, alguna cosita así chiquita, y hacía la lectura de las noticias de los diarios, de la producción propia. Eso era mi participación de 6 a 7 de la mañana. Y ahí entraba Edmundo a hacer las entrevistas. Entonces, ahí me formó Edmundo, ahí me formó el doctor Bracho, y con toda la apertura que me dieron en Radiovisión, que estaba en San Blas, en un edificio de ahí, San Blas. Ahí estaba. Un esquinero. Sí, así es, sí. Y Ya. pues ya, luego de la Radiovisión, pues yo ya, en el interín te comento que yo he ido manteniendo a veces 2 y 3 trabajos al mismo tiempo. Y por eso te digo que a veces me ha tocado dormir bien poco, porque he tenido que trabajar aquí, terminar esto, porque termino esto, concluyo lo otro, comienzo lo otro, sigo con lo otro, y tengo que leer acá y tengo que hacer lo otro. Porque me ha gustado ser hiperactiva, ¿ya? Entonces, recuerdo que un gran compañero de trabajo, que trabajó conmigo como asesor también en la Procuraduría General del Estado, Fernando Buccelli, quien en su momento también ejerció las funciones ejecutivas en Revista Vistazo y en Ecuavisa, ¿sí? Fernando Buccelli dice, hago un equipo maravilloso con una abejita, eso se llama Carmen Pereira. Él me decía a mí, abejita, porque soy muy detallosa, muy dedicada, y puedo estar en un tema, en otro tema y en otro tema, iniciarlos y concluir todos los temas. Entonces, eso es el ejercicio que yo he logrado realizar, iniciar un tema y concluirlo, iniciar otro tema y concluirlo. Entonces, en este momento que he estado al mismo tiempo, yo ya comencé también a hacer otras actividades periodísticas, porque mientras estudiaba, recordarás que estuve haciendo periodismo en el Club de Periodismo del Colegio La Inmaculada, donde también di la cátedra de Historia, de Geografía, y luego en esas circunstancias conocí a otra maravillosa amiga, mentora mía, que también ya falleció, Miriam Rumazo de Arellano, que también tú la recordarás, tal vez, una maravillosa periodista graduada de la época anterior, que estaba trabajando también en el diario La Razón, y junto con mis amigos Guillermo Quesada y Juan Quesada, a quienes les envío un gran saludo, me invitaron a trabajar en el diario La Razón, ya periodísticamente, entonces ya escribiendo. El dueño Ramón Juli, un magnífico empresario, magnífico gerente, y mientras estuve trabajando en el diario La Razón y seguí estudiando, yo ya ingresé a trabajar en el diario El Universo. Y ahí tuve otros 2 grandes mentores que aprovecho de esta maravillosa entrevista tuya, Milianita querida, para rendirles todo mi homenaje de admiración, de cariño, de reconocimiento, de gratitud, que es Milton Salvador. El pajarito, don Pajarito. Milton Salvador, esposo de nuestra amiga Lolita Gallegos,
que siempre me motivó, me formó, el doctor Milton Álava Ormaza, que era el jefe de redacción en ese entonces. Cuando yo escribía, corregía todo y me decía, ¿cómo se aprende? Viendo las correcciones. Entonces, otro mentor de ahí del diario El Universo, Augusto, don Aguchito de la Rosa, fotógrafo, maravilloso fotógrafo. Cuando yo hice mi primera cobertura para el diario El Universo, era la reunión de las esposas de los cancilleres de América, que vinieron a una reunión de cancilleres acá, y estaban todas reunidas en un almuerzo muy grande en la Casa de Hacienda de don Antonio Granda Centeno, que en ese entonces estaba en la mitad del mundo, ¿ya? Porque ahí tenía todas sus uvas y la casa de su hacienda, que era hermosísima. Y yo como casín, y ya te digo, estaba laborando y ya estaba aquí, estaba acá, y estaba acá, y estaba haciendo varias cosas, gracias a Dios. Y me acuerdo que yo tímidamente digo, todo ese salón grandote con cantidad de señoras ahí, yo tenía que llenar una página del periódico de todo lo que pasaba ese día ahí con ese almuerzo, y las señoras, porque me dieron para cubrir toda el área social de Quito, la parte social de Quito. Y sí le subiste todo, Carmita, sí lograste hacer la nota. Pero claro, don Augusto de la Rosa, mi homenaje grande, maravilloso para él, literal, de la mano. Me dijo, Carmita, al centro de la reunión, no tenga miedo, usted lo puede. Dice, yo tomo la fotografía, pido los nombres y le digo quiénes son y usted va y les entrevista. Y ya sabe lo que tiene que preguntar, usted sabe todo. Me agarró de la mano de la puerta, que yo estaba así media tímida, que no quería pasar, me llevó al centro del salón, tomó las fotos, aquí está fulana, sutana, mengana, pedía los nombres, anotaba los nombres, yo iba anotando, comencé a hacer las entrevistas y me solté y me lancé y saqué la página completa en el diario con notas, que era como conferencias, como nosotros le llamamos como conferencias paralelas a la conferencia oficial que tenían los esposos. Entonces, me tocó estar en las embajadas, en las ceremonias de las organizaciones no gubernamentales. Creo que te envié algunos pequeños ejemplos de esas entrevistas. Bueno, fue una época maravillosa y mis mentores, como te digo, maravillosos, Milton Álava, Milton Salvador y don Augusto de la Rosa, a quienes les guardo un gran cariño. He ido teniendo mentores a lo largo de mi vida profesional. Eso es lo hermoso. Carmita, eso es bonito, ir recordando las cosas positivas que nos ha dado la vida. Pero quiero hacerte una pregunta. Tú al inicio de esta entrevista hablaste del señor Jorge Saldumbide, que es parte fundamental de la comunicación, del periodismo, de la radiodifusión ecuatoriana. Cuéntame cómo fue este encuentro o cómo él también se convirtió en otro... En mi mentor. Sí. Bueno, como te digo, Sor Susana Aguinaga Zumarraga me llevó para que formara el Club de Periodismo del Colegio La Inmaculada. Con todo mi entusiasmo lo formé al club. Entonces, yo tenía de profesor de castellano en la universidad a un doctor, lastimosamente este rato no me recuerdo bien su nombre, pero a su vez él dirigía el Club de Periodismo del Colegio Manuela Cañizares. Entonces, como era mi profesor, yo, pilas. Le preguntaba, ¿y usted qué hace? Y todo lo demás, y era mi profesor. Entonces dije, bueno, si él hace eso en el colegio de Manuela Cañizares, yo también puedo hacer en el colegio La Inmaculada. Entonces digo, no, pues aquí tenemos que hacer esto, lo otro. Entonces dije, un programa en Teleamazonas, chévere. Primero un programa en Ecuavisa, y cuando fui a Ecuavisa a plantear con 2 o 3 de las niñas que integraban el Club de Periodismo, porque el Club de Periodismo lo integraban, porque cuando yo fui allá al Club de Periodismo, comenzó esta nueva etapa del ciclo básico y el ciclo que comenzaba en el cuarto curso, cuarto, quinto, sexto. Diversificado. Ajá, cuando yo me gradué en el colegio, nosotros teníamos por igual todas las materias, física, química, solo cuando ya te ibas a tomar la especialidad de bachillerato en humanidades modernas, un poco como ahora,
Entonces, me apartaba un poco de mis compañeras que estudiaban física y yo me iba a profundizar en lo que era filosofía, literatura, economía y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, bueno, vuelvo al tema del colegio y digo, tenemos que hacer un programa de televisión con las chicas en Ecuavisa. Entonces, yo voy a tocar las puertas de Ecuavisa y me encuentro con que el jefe de programación, director de programación, era nada menos que Jorge Saldunvide, director de cantidad de radioteatros, de programas, un genio en ese sentido. Entonces, yo voy y le digo, mira, con toda la timidez, ya chiquilla yo, con las chiquillas tan chiquillas como yo, mis alumnas, queremos hacer este programa sin ningún problema, hay apertura, vamos a hacer, entonces tráeme una propuesta de guión, me dijo, ¿no? Entonces yo entusiasmada fui a hacer mi propuesta de guión a mi modo, porque todavía no tenía idea de cómo hacer el guión para televisión. Entonces, entusiasmada, así no dejé que pasara ni un día. Al día siguiente ya estuve donde el licenciado Jorge Saldunvide, aquí está mi guión. Claro, él vio. Mira, pero esa es la maravillosa, esas personas que yo creo que deberíamos ser todos así. Con las personas que están comenzando, tenemos que tener esa calidad humana, esa empatía para decir, esto no está bien, pero te voy a enseñar, pero te voy a mostrar cómo se hace y no me voy a burlar de ti y no me voy a reír de ti, porque tú estás haciendo con todo tu entusiasmo. Y él se sentó a mi lado y dijo, esto se hace así, y tachó todo, y en definitiva fue en realidad realizado por él el guión y realizamos el programa de televisión. A partir de eso quedamos como muy buenos amigos, luego con pasar de los años nos volvimos a encontrar, donde desarrollamos una linda amistad a través de la Unión Nacional de Periodistas en otros ámbitos. Entonces, por eso es que yo he tenido la bendición de tener pasantes, de tener personas que comenzaban con el estudio del periodismo, como Tamarita Maldonado, como Javier Basantes, como Rommel Garzón, Javier, que también estuvo. O yo misma, que a pesar de que había trabajado ya en algunas tú y pero es el inicio, es el aprendizaje. Mi amigo Ricardo Satuña, a quien le guardo un cariño y una admiración grandota porque su voz era la voz de la radio, porque él era el que ponía la voz de apertura del noticiero y que gracias a Dios le está yendo muy bien también. Claro, y recuerda que te acuerdas que yo ya iba a salir del noticiero y tú dijiste, ¿y ahora quién viene? ¿Te acuerdas? Entonces yo le conocí a Ricardo Satuña y tú tuviste la apertura, tú tuviste ese corazón grande de decir, ya, pues que venga a trabajar acá, ¿sí te acuerdas? Yo dije, tú eras la voz en la radio, hasta que, y digo, y ahora te vas tú, Ileanita, porque quieres irte a probar otros rumbos, está bien, te dije, Ileanita, tienes derecho a crecer. Le digo, ¿y ahora quién queda en lugar tuyo? Tú me dijiste, te presento a un gran amigo, Ricardo Anzatuña. Y realmente, Ileanita, hasta ahora te lo agradezco, porque además de ser una persona la lealtad es reciprocidad y es compromiso. La lealtad no es servilismo. La lealtad no es salamería. Eso no es lealtad. Lealtad es compromiso de hacer bien las cosas, de trabajar bien con el amigo y de hacer quedar bien al amigo que te recomendó. Y la verdad es que lo hizo maravillosamente, es espectacular para hacer programas de radio, tiene una voz maravillosa y con él seguimos y arrancamos y seguimos adelante y como le dije a Ricardo, usted pisa fuerte y él hizo todo el tema de comunidad y se especializó en comunidad y nos fue maravillosamente bien. Y porque te digo, si uno ha tenido, como es mi caso, mentores, amigos maravillosos que me elevaron mi autoestima, que me dijeron tú puedes, que me enseñaron,
¿Cómo yo no voy a hacer lo mismo? Dar esas oportunidades a las personas que están conmigo. Yo he procurado hacer aquello en la radio. He procurado en los espacios de trabajo que yo he tenido numerosos, he recibido pasantes, he procurado que todos esos pasantes vayan adquiriendo nuevas habilidades, nuevas herramientas de aprendizaje, de conocimiento, y a los equipos de trabajo que han trabajado conmigo, como les digo, y yo voy adelante pisando el lodo, machacando la piedra, pero todos tenemos que arrimar el hombro para trabajar. Porque si uno es líder de algo, si tú no permites que los otros aprendan, si tú no enseñas, si tú no los elevas y no los motivas, entonces, ¿cómo puedes armar un equipo de trabajo y tener éxito? No hay cómo. Por eso es que yo digo, no es complicado, solo es despojarse de egoísmos. Así es. No, eso lo que dijiste al último, Carmita, es cierto. Hay que despojarse de egoísmos, y de ese modo, si es que el equipo surge el programa, y ese es de la meta que tenemos todos los periodistas, ¿no? Muchas veces no puede ser solamente lo económico, sino también que surja y aporte el programa. Entonces, eso también ayuda, Carmita. Tú, por ejemplo, has trabajado en todas las áreas de la comunicación, en radio, en prensa, en televisión. Fuiste conductora de televisión en un programa que hacía la Unión Nacional de Periodistas. Has trabajado, fuiste viceministra y subsecretaria encargada de un ministerio. Entonces, ¿cómo te sientes tú al recordar y al mirar también que muchas de las personas que tú apoyaste, que tú trabajaste con ellas, te saludan con mucho cariño, te saludan con mucho afecto, y sobre todo ven en ti a un referente de la comunicación? Para mí, Leanita, como tú dices, más allá de la parte económica, que en el periodismo es ir labrando cada día tu trabajo, cada día tu conocimiento, tu experiencia, para ir recibiendo esas remuneraciones, pero realmente, como yo digo, las satisfacciones más grandes que quedan es el haber ido dejando un legado de ética, un legado de investigación, un legado de servir a los demás. Porque si tú no aprendes a servir a los demás, si no aprendes a dar de sí para entregar a los demás, si no te das a los demás y solo piensas en ti, tampoco hay un legado posible para las personas. Entonces, como tú dices, para mí la mejor y mayor satisfacción que tengo es que si vuelvo al Ministerio de Trabajo, me encuentro con una Jimenita, me encuentro con con amigos ahí que llego y me dicen, venga, encantado, le llamo por teléfono, mira, ¿qué dices de esto? ¿Me puedes ayudar en esto? Sí, pero encantada de la vida, cómo la queremos, cómo la extrañamos. En los diferentes ámbitos tú tienes que enseñar, aprender, aportar. Enseñar, aprender, aportar y sumar. Esa es y siempre parto de un principio, como yo digo. Uno siempre tiene que dar la posibilidad de que la otra persona siempre puede tener la razón. O sea, no tengo que cerrarme a la radicalidad de que yo soy dueña de la verdad y dueña de la razón. En periodismo, en los diferentes cursos que yo he seguido, especialidades que he tenido, que Dios me ha bendecido, en los aprendizajes que he tenido con los maravillosos jefes que Dios me ha dado en la vida, que también han sido mis maestros y mis mentores, como el mismo ministro de Trabajo, abogado Antonio Casclero Valareso, como el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, o mi compañero Miguel Rivadeneira en el periódico Extra, o el licenciado Galo Martínez Merchán en el diario Extra y Expreso, o Miriam Rumazo de Arellano. Entonces, y haber permitido que a través de la cámara, esa persona, Franco, que ha sido mi amigo desde que de una coyuntura maravillosa también,
que llegué a la Cámara a través del doctor Asdrúbal de la Torre, nuestro colega ministro de Salud, por esas coyunturas de la vida que se presentan. Entonces, desde que llegué a la Cámara de la Pequeña Industria, el presidente, pues a partir de esa época, como él dice, usted llegó acá pequeña, porque yo estaba estudiando todavía periodismo, todavía no terminaba de egresar, y yo ya comencé a trabajar también en el sector privado, en el sector productivo, con las cámaras de la producción, y a partir de esa fecha, con César Frixone, él fue parte de la radio como comentarista, como tú recordarás, Ilenita querida. Dios lo tiene en su gloria porque murió, van a ser ya hace un año que murió el 9 de abril, y a él también le rindo todo mi homenaje de admiración, un hombre luchador, un hombre valiente que defendía al sector de la pequeña y mediana industria, que defendía al sector de la pequeña y mediana empresa, donde él luchaba porque haya equidad en el tema del manejo de las normativas, para que no haya estas diferenciaciones entre una normativa para determinados sectores y otros sectores, porque él con acierto decía que donde estaba concentrada el mayor poder de generación de empleo es justo en la pequeña y mediana empresa, en la pequeña y mediana industria, no solo del área industrial propiamente dicha, porque había también el sector alimenticio, donde se conectaba con el área agrícola, el sector metalmecánico, el sector textil. Entonces, tenía una lucha increíble por el gremio. Además, también defendió otra forma de economía en el país, que era el cooperativismo, del cual él fue un fundador de acá de cooperativas, de las famosas CACPE a nivel nacional. Llegó a representar al cooperativismo a nivel nacional. Fue uno de los... Él se educó en Chile, dejó fundando una facultad en Chile, fue objeto de muchos reconocimientos, pero ahora que él falleció, yo aprovecho para rendirle todo mi homenaje, pleitesía, de admiración. Fue otro de mis mentores, porque con él generamos muchos proyectos en la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, junto con él, con Carlos Rivadeneira, con Aníbal Ceballos, con un buen grupo de empresarios con los que hasta ahora mantengo una magnífica y muy buena relación de amistad. Y yo también tengo muy buenas amigas empresarias también. Entonces, como tú bien dices, amigos que Dios, digo, es Dios que en la vida te va colocando los ángeles, los mentores, y te van llevando. Y entonces, ¿en qué consiste la lealtad? Y ahí vengo yo con el concepto de la lealtad. Son amigos, te invitan a trabajar porque eres amiga, pero también porque eres técnica en lo que haces, porque sabes cómo lo haces, pero también porque lo haces con lealtad, con compromiso institucional, como ellos decían, más allá de la persona, como yo les decía, más allá de usted, que es el líder, porque el líder es el que lleva la voz de la institución, pero es la institución la que queda. Entonces hay que trabajar por la institución, por la institucionalidad. Y eso es parte de mi presencia en las diferentes instituciones, porque hay que construir los liderazgos que trabajan por las instituciones, porque si vas a trabajar para líderes que quieren construir liderazgos per se, por sí mismos, no se construye país, pero sí liderazgos que construyen institucionalización, que construyen el país, que hacen país, como fue César Frixone Franco a través del cooperativismo, como educador, como luchador a través de la pequeña industria, de la Cámara de la Pequeña Industria, donde creó ese gran centro de exposiciones Quito,
donde desarrolló un centro de producción más limpia, donde creó una agencia de publicidad de la Cámara de la Pequeña Industria, donde creó una empresa del Centro de Exposiciones Quito, donde creó varias empresas que le den sustentabilidad a todos los proyectos que desarrollaban ahí. Entonces, es trabajar por el país. Entonces, te da gusto trabajar y aprender de esas personas. Por eso mi lema, aporta, aprende, enseña y construye. Y si tú formas lo que tú sabes, finalmente te lo llevas tú, pero si tú tienes la oportunidad de traspasarlo de varias maneras con otras personas, tú vas haciendo eso que yo digo, seguir haciendo institucionalidad a través de otras personas que vienen tras de ti para que sigan creciendo y sigan haciendo de este país un país maravilloso. Entonces, tengo maravillosas amigas con las que hoy estoy vinculada de diferentes maneras, como mi gran amiga Rosalía Arteaga Serrano, a quien la admiro muchísimo, y ahora Forward, una organización no gubernamental con sede en Londres de la sociedad civil, desde el ámbito de la sociedad civil la está postulando para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esperemos que se logre algo desde las naciones, desde la sociedad civil en este sentido. Tuve la oportunidad de estar cerca de ella, por lo menos apoyándola cuando estuvo en la vicepresidencia de la República, todos los episodios que ella vivió. Luego tuve la oportunidad de trabajar con mi amiga Guadalupe León, a quien también todo mi cariño y toda mi admiración. Ella, desde el CEIME, Centro Ecuatoriano de Estudios Multidisciplinarios, donde pude ser coordinadora general del área de derechos humanos y también vincularme con todo el tema de derechos humanos. Luego fui con ella al Ministerio de Trabajo también. Es decir, que en este transitar profesional con el que Dios me ha bendecido, Dios me ha bendecido con maravillosos amigos abogados en la Procuraduría General del Estado, como el doctor José María Borja Gallegos, un abogado de grandes valores como su padre, el doctor Ramiro Borja y Borja, de grandes valores y principios éticos. Me correspondió también trabajar últimamente con el doctor Diego García Carrión. Como yo digo, cuando tú cumples tu labor técnicamente, profesionalmente, desde tu ámbito, tú tienes la obligación de ser leal con el país, con la institución, y al ser leal con el país, con la institución, eres con las personas que están al frente, que son los líderes. Uno no tiene que vanagloriarse de dar sus ideas, sus asesorías, públicamente, porque eso es muy malo. O sea, no, eso es vanidad de vanidades. No, uno tiene que saber hacer las cosas de manera que el líder de una institución que está construyendo país sea el que tiene que brillar, porque uno tiene que saber desarrollar todo este tipo de estrategias, porque si no es vanidad de vanidades. Entonces, uno tiene que saber construir todo eso. Claro que sí, tiene que saber construir y sobre todo, como tú dices, impulsar, ¿no? Impulsar a las nuevas generaciones para que logren también sus sueños y que sean también el motor del desarrollo del país. Carmita, hemos dialogado casi 1 hora con 20 minutos. Nos ha faltado el tiempo para... va a haber tanto tiempo, pero yo creo que luego vas a tener que editarle, vamos a ver. No, no le voy a editar, no le voy a editar. Me faltó hacer un reconocimiento más en el hermoso trajinar de la radio, como tú bien dijiste, al padre Falconi.
Falconi. Me Sí, casó, Carlita, él me en la casó. radio, y al padre Juan Carlos, en la radio Francisco Estéreo. El padre Sí, Falconi, gran amigo de mi padre, ¿te acuerdas? Que mi papito sí, era el gerente de ventas de nuestra publicidad. excelente, Sí, excelente. mi papi es un empresario y un vendedor, era un vendedor por excelencia, y a él toda mi admiración, bonito, mi padre, que Dios me lo tenga en su Sí, gloria. Y lo quiero mucho, porque él es con mi madre los que me han enseñado todo, a mirar siempre la vida con fe, con alegría, sabiendo que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy día. Por eso mi madre ahora está aquí. Mi homenaje para el padre Falconi, para el padre Juan Carlos, para todos los que estaban en ese entonces en el equipo que me acompañaron. También me acuerdo de Hernán Yu, Javier Villarreal, Tamarita Maldonado, Roque Rivas, Jorge Washington Yepes, Washington Yepes. Washington Yepes. Entonces, obviamente, Ricardo Anzatuña. Ricardo Anzatuña, no me voy a cansar de Y hacerlo. Liliana Cervantes. Y pues, Lilianita, tengo que dejar constancia. Liliana Lilianita, Cervantes. querida, ¿ustedes creen, mis amigos, que Lilianita estaba 5:30 de la mañana todos los días, para hacer el informativo, porque tú eras la voz que llevaba todas las lecturas de las noticias, luego el tema de la comunidad, en lo que te reemplazó Ricardo Ricardo. Zatuña, porque tú tenías una manera de vincularte con la comunidad que hasta ahora lo haces con los personajes, y eso me parece maravilloso que tú lo sigas cultivando, porque eso es hacer país, porque tú te estás entregando a los demás, estás sacando de los demás lo que la gente no ha visto. Y entonces, por eso, mi homenaje de admiración, Ileanita, y a ti, de cariño y de oración a Dios para que este proyecto maravilloso crezca, se expanda y tenga la acogida amplia, y que Dios te bendiga siempre primero con ese maravilloso esposo que tienes, esos maravillosos hijos, que ellas sean esa luz que a ti te sigue guiando, como la de Dios. Todo mi cariño, toda mi admiración para ti. Gracias por esta maravillosa entrevista. Sabes que ahora pertenezco a dos hermosas organizaciones que no quiero dejar de lado, que son la Mesa Redonda Panamericana de Quito, a través del cual llevamos el programa Juntos Construimos la Paz, con la bandera de la paz, y el Club Rotario de Quito Equinoccio, donde han tenido a bien elegirme como secretaria de la Junta Directiva, y ahora también ya estoy incursionando como asistente de gobernación, pero es el voluntariado para seguir sirviendo a las personas. Porque si algo tiene que caracterizar a un ser humano, la palabra de Dios dice que no venimos aquí para ser servidos, sino para servir a los demás. Y el que no nació para servir, no tiene que ser servido, la verdad. Y un lema para todos aquellos que quieren desarrollar el periodismo. Uno tiene que comenzar, como les he contado, eh, desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo. Pero no hay mejor forma de llegar a ser periodista que como lo que llegamos a ser Ileanita, quien les habla, siendo reporteros. Para ser periodista, para aprender a ser periodista, hay que ser reporteros. Y no Hay hay que cosa caminar. más hermosa de la vida que ser reporteros. Y en eso coincido yo con Raquel Correa, la famosa periodista chilena, o Oriana Fallaci, otra maravillosa periodista italiana. Y darle el valor a nuestra palabra, porque el mayor plus, el valor que nosotros tenemos como periodistas,
ni es el título. Yo creo que en general todos los profesionales, pero los periodistas, porque la audiencia nos cree lo que decimos, es el valor de la credibilidad y la confianza que depositan en nosotros. Ese valor, esa credibilidad, esa confianza, no podemos defraudarla nunca. Tenemos que siempre corresponder de manera leal a nuestras audiencias con esa confianza que ellos dan en nosotros. Entonces, para mí ha sido un honor estar en tu programa, una gran alegría que me has permitido rememorar y rendir mi homenaje a mis padres, porque por ellos soy lo que soy, estoy donde estoy, porque Dios ha sabido ponerme ángeles a lo largo de mi camino, ángeles que han sido parte de mi vida, de este equipo como tú, ángeles que han sido mis autoridades, como el doctor Blasco Peña Herrera, como, como el doctor Antonio Cacliardo, como también el doctor Patricio Romero Berberis cuando me tocó estar al frente de la segunda Semana Cultural de Mayo, o el ingeniero César Frisone Franco, o Sor Susana Aguinaga Zumárraga, o Milton Salvador, o Milton Álava, o el licenciado Galo Martínez Merchán, o Miren Romazo de Arellano, y tantos nombres más que los tengo aquí en mi corazón, o mis hermanas que en su momento han estado tan cerquita a mí, y ahora son los tiempos. Son tiempos. En Estados Unidos tuve la bendición de desarrollar 2 eventos con el consulado nuestro en New Jersey, cuando estuvo Jessica Escala de cónsul con la gobernación de New Jersey y con la iglesia, con el pastor Milán y la pastora Elsa Milán allá, contra la violencia intrafamiliar. Y gracias a otras amistades, maravillosas mujeres ecuatorianas que viven en New Jersey, a las cuales les envío un cordial saludo, como Rita Barba, que están desarrollando allá maravillosas cosas. Tuve la oportunidad de asistir a una convención del Partido Demócrata en Atlanta. Maravillosas cosas que he venido haciendo por todos los lados. Así que yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido mi luz, mi guía, mi sostén, a mis padres que tuvieron la valentía de abandonarlo todo en Loja para venir a comenzar de nuevo, por su hija que dijo, quiero ser periodista. Después tuvieron que ser ese ejemplo maravilloso para, ¿sabes cuántos somos, Ileanita? Yo me acuerdo que eran bastantes. Yo me acuerdo que eran Ellos maravillosos para sus 12 hijos. 12 hijos. Todos profesionales, todos líderes en sus diferentes ramas. Gracias a Dios, a esos padres maravillosos, uno de ellos en el cielo, mi homenaje a Víctor Pereira Cueva y a mi madre que ahora se está levantando del lecho y haber vencido una batalla más, gracias a Dios, América Sotomayor Torres. Para ellos mi homenaje de admiración y para ti, Lianita, todo mi amor, todo mi cariño y como digo, esa lealtad que yo practico de reciprocidad y siempre donde quiera que yo esté, ahí estoy. Hoy tengo grandes amigas como mi amiga, que no la voy a dejar de mencionar porque tengo una relación de trabajo muy linda con ella, con Mundo de Maravillas, Teresita Espinosa y toda su familia. Carlita, no, muchas gracias. Nosotros muy agradecidos por contarnos y sobre todo por poner en tus manos tu corazón y sobre todo también tus recuerdos y este transcurrir que es la vida, ¿no? Que es la vida de la comunicación y del periodismo. Pero yo tampoco puedo dejar de lado de agradecerte por la confianza que tú me diste cuando estaba en Francisco Estéreo. Yo recuerdo que muchas veces ni yo mismo confiaba en mí, ni yo misma, o sea, casi siempre he sido yo así. Y cuando me tocó salir lo hice con mucho dolor, pero te quiero agradecer porque me dejaste volar.
me dejaste volar y me dejaste aprender también en otras áreas, aunque yo siempre he estado regresando a la radio. Quiero agradecerte por eso, porque en ese momento quizá uno como que se va alejando, ¿no? Pero después uno se da cuenta de las cosas y dice, no. Siempre tenemos gente que nos impulsa, siempre tenemos personas que creen en nosotros y tú eres una de ellas, Carmita, tú creíste en mí y siempre me diste un espacio que yo para los años que tenía en esa época, como que era mucho, pero sin embargo tú me los diste y yo tengo que ser grata y agradecerte también. Y por esa razón yo siempre que alguien me pregunta, yo digo, si alguien te impulsó, ahí siempre te nombro a ti, porque fuiste una persona muy importante en mi trayectoria periodística. Quiero agradecerte de corazón, Carmita, y por eso estoy muy contenta de realizar esta entrevista que es muy humana, porque no trata de destacar cosas que nos vayan a afectar, sino cosas que son positivas, que son muy humanas, muy sensibles, que no tienen que ver nada con la política ni con la economía, sino con nuestro trajinar del día a día. Gracias, Carmita, por esa confianza que siempre has tenido en mí y por esa confianza que has dado también a los compañeros, a los amigos que han trabajado en tu grupo. Gracias por ser una líder. Tú eres una líder maravillosa, te bendigo y te doy gracias por esta oportunidad de rememorar cosas que estaban en mi corazón, porque la verdad que no las he escrito todavía, es uno de mis frustraciones, podría ser, de mis anhelos, ¿no? Anhelos. Y estoy en un pequeño proyecto, pero con lo de mi mamita he ido postergando, porque este es el tiempo de mi madre y la verdad estoy feliz de dedicarle mi tiempo a ella. Así que estoy muy feliz. Gracias, Ileanita querida. Te bendigo y te doy gracias porque sigas creciendo, porque en la vida uno tiene que seguir haciendo todos sus sueños a lo largo de toda la vida, mientras estés viva y mientras Dios te dé un hálito de vida, cada día te trae una nueva ilusión. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de tener una nueva ilusión. Y donde quiera que yo esté, si yo puedo seguir haciendo más, cuenta conmigo. Muchas gracias, Carmita. Ha sido un gusto, ha sido un honor entrevistarte y muchas gracias por ser parte de la comunicación, parte del periodismo nacional. Gracias, Ileanita Bella. Muchas gracias. En esta noche, mucho. Yo también, Carmita. Queremos también decirles a nuestros amigos y amigas oyentes que hemos dialogado con Carmen Pereira Sotomayor, comunicadora, periodista de trayectoria, que tiene mucha experiencia en radio, prensa, televisión y también en la comunicación institucional. Ha laborado también en varias instituciones públicas y aparte de eso, es un excelente ser humano. Con ustedes, amigos y amigas oyentes, nos volveremos a escuchar y ver en el próximo programa. Que tengan un excelente día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.